Solo Negocios Radio. Facebook, Solo Negocios Consultor Económico. Continuamos aquí en Solo Negocios y bueno, pues seguimos con indicadores. El ISM, que le decía, es el GEM americano y que tiene muchos más años haciéndose. Es un indicador muy importante para tomar determinaciones y expectativas de cómo se va a mover la economía próximamente. Bueno, pues sucede que el ISM manufacturero tuvo una caída de 0.6 puntos hacia 52.6 unidades. Respecto a junio, las nuevas órdenes bajaron 0.1 unidades a 56.9, producción subió 0.7 a 55.4, empleo bajó un punto porcentual a 49.4, inventarios suben un punto a 49.5 y finalmente precios bajan 5.5 a 55 puntos. Hubo crecimiento en 11 de las 18 industrias reportadas. Destacan importantísimo, empleo baja, es manufactura, pero lo cierto es que se mantiene el indicador en general por encima de los 50 puntos, que también indica expansión o recesión, así que está en sentido positivo, desacelerándose, un poquito lento, podríamos decir. La parte interesantísima es precios, bajan 5.5 unidades hacia 55%. El tema aquí con precios es que la economía americana, si se presionaba mucho en precios, seguramente tarde o temprano, y esto estamos hablando manufactura, por tanto costos de producción para por ejemplo, sobre todo servicios, tarde o temprano se traducirían hacia los precios de las personas, ¿no? Digo, aquí en México tiene ya mucho tiempo prolongándose el traslape, pero es algo que pasa, o sea, cuando suben mucho los precios del productor, terminan subiendo los precios al consumidor. Bueno, en su caso, el punto aquí es que se desinflan, ¿no?, los precios de producción, los commodities, los raw materials, y tiene que ver con esta situación desinflada de precios a nivel mundial, pero no es tan malo, o sea, es malo en razón de que, pues obviamente el petróleo sigue caído, sus precios, gas natural, refinerías, etcétera, pero por otro lado, permite dar respiro para concebir que las tasas no van a subir rápidamente. Y entonces son de esos datos que indirectamente pudieran entenderse beneficiados, sobre todo si pensamos en tipo de cambio y consecuencias inflacionarias para México. El ISM no manufacturero, la parte comercial y de servicios, reportó un crecimiento por 77 meses consecutivo de 3.6 puntos hacia 56.5 unidades. En el registro, y este es el de junio respecto al de mayo, en el registro tuvo un reporte. Mi computadora empieza a enloquecerse, déjenme la controlo. En el registro tuvo un reporte que señala que la actividad no manufacturera creció a 59.5 unidades en 4.4 puntos, en un reflejo de un crecimiento de 83 meses consecutivos, con un mayor ritmo ya para junio. También eso es otro tema, ¿no? La cantidad de meses consecutivos que estamos en operación positiva pudiera tarde o temprano también apaciguar un poco el crecimiento. Ya veíamos en meses anteriores tendencias desacelerativas sin que esto implicara una posición recesiva en Estados Unidos, ¿no? Pero al final del día estamos hablando de 6.9 años, que en su caso, pues, si nos vamos a la perspectiva suprabásica de concebir que cada 5 años debe haber una recesión, pues ya nos pasamos. Y si nos vamos a los 90, fueron más o menos 9 para que ocurriera. Y si nos vamos a los 2000, fueron más o menos 6 para que ocurriera. Y entonces aquí estamos más o menos en medio de esos dos datos, como para apuntalar si viene o no una recesión. Bueno, en principio no hay indicadores fuertes para señalar que viene una recesión, pero incluso al contrario, al menos en no manufactura, en servicios y comercio en Estados Unidos, pues vendría la presunción de un escenario de una ligera aceleración en esta parte. Nuevas órdenes suben 5.7 unidades hacia 59.9 puntos. También es un tema muy interesante porque, bueno, pues al final del día alientan, ¿no?, a que manufactura va a crecer, y también órdenes a manufactura mexicana, específicamente maquilas, porque pues hay compras, y estas van apuntalándose ya como mes de junio, julio, van a ir apuntalándose poco a poco hacia el último trimestre, las ventas del Black Friday, las ventas navideñas, y entonces pudiéramos ver un cierre de año bastante movido en Ciudad Juárez e interesante, aun cuando ya hay indicadores que señalan que se empieza a ralentizar la generación de empleo.
O sea, sigue generándose, sigue habiendo necesidad de llenar vacantes aquí en Ciudad Juárez y bueno, pues podría continuar, ¿no?, la persistencia comercial positiva de la localidad. Y bueno, pues dos nuevas órdenes. En cuanto a la parte de empleo, creció 3%, 3 puntos, ¿no? Que esta es la parte interesantísima para Reserva Federal, porque al final del día había tendido a caer un poco, era de los datos que ralentizaban comercio en Estados Unidos, y ahora vuelven a subir y sube fuerte, perdón, 3 puntos desde después de estar en 49.7 por debajo de 50 el mes pasado. En materia de precios bajaron 0.1 unidades. Y bueno, pues también volviendo al tema que tocaba hace ratito, ¿no? O sea, no hay un traslape, al contrario, empieza a desinflarse manufactura, se desinfla un poco comercio y servicios, y bueno, da espacio y margen de maniobra para que la Fed incluso pudiera pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que crezca más esto? Incluso bajar la tasa. O sea, existe la posibilidad lejana, pero de bajar la tasa. Dado este tipo de datos, se genera empleo, se consolida operación de generación de empleo, que es una de las metas principales de Fed, y no hay presión en precios en la inmediatez. Pues en la inmediatez, ¿no? Básicamente. El crecimiento, bueno, pues es positivo, pero no genera conflicto. 15 de las industrias que se reportan, pues reportan crecimiento, ¿no? Y entonces en ese sentido vemos mayorías, ¿no? Señalando que van las cosas bien y dan expectativa para que continúen fuertes. Recordemos, operación comercial también se ralentiza en verano, pero finalmente, bueno, pues no está tan mal en Estados Unidos, y luego vendrá momentos mejores hacia segundo trimestre, hacia cuarto trimestre, conforme vayamos acercándonos, que nos podrían llevar a pensar en un escenario de cierre de año positivo para Estados Unidos y que en su caso tenga consecuencia positiva para el caso mexicano. ¿Qué otro dato es relevante en estos indicadores? Bueno, tenemos las expectativas en México se tornan negativas, pedidos manufactureros estables con caídas y en consonancia con YEM, confianza empresarial, pues por los suelos, ¿no? En México las cosas no terminan de cuajar, vemos en mucho esta política redistributiva a partir de criterios fiscales del gobierno federal, no ha funcionado, no ha redistribuido nada, la pobreza sigue mal y pueden decir lo que quieran con sus indicadores, lo que es cierto es que la gente no ha mejorado su estatus de asimilación en rangos, ¿no?, de los quintiles de ingreso. Sí hay una generación de empleo, sí hay una caída de recursos con las remesas, pero si vamos a estar basándonos en las cosas más vergonzosas como la parte de pagar muy bajos salarios o expulsar gente para que nos termine manteniendo, bueno, malo, ¿no? Los ICAs hacen señalado, bueno, son los mismos indicadores que acabo de señalar, IMEF e IEM, pero YEM de IMEF, perdón, y el ISM americano, pero el SICA lo hace por la parte del gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen los SICAs? Estamos mal. Los ICAs tienen ya algunos meses negativos y estos básicamente señalan que mayo, estos también están ralentizados 2 meses, bueno, tienen ese lag. El coincidente se ubicó ligeramente por debajo de la tendencia a largo plazo hacia 99.9 unidades y una variación de 0.02 puntos respecto al mes anterior. Y el adelantado, que busca la observancia de largo plazo, llega hacia 99.4 unidades con una baja de 0.03 puntos respecto al mes pasado, al mes de mayo, perdón, que básicamente indican que ambos mejoran respecto al mes previo, pero siguen por debajo de los 100 puntos, que básicamente lo lleva a una concepción de escenario recesivo, ¿no? Ese es el resumen de los ICAs. INEGI, he estado leyendo mucho a Jonathan Heath, que lo quería invitar después de hace muchos años que no participa con nosotros aquí en el programa, que es un lector extraordinario de los indicadores generales de la economía. Y pues bueno, no se ha dado la oportunidad para entrevistarlo, ¿no? Pero en las lecturas que tengo de Twitter de él, pues en mucho critica mucho INEGI cómo pone el orden de
las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos aquí en el reporte de INEGI que primero presenta y representa qué son cada una de estas cosas. Bueno, pues son los SICAs y está en la sección de SICAs y ya quien sepa sabe qué es y quien no que sabe las metodologías para entender qué es. Pero lo cierto es que le dan mucho vuelo a algo que no es relevante en la lectura y entonces pues se pierde como que el interés, ¿no? Sobre todo cuando son datos malos desde mi punto de vista. Dos, explica ya no solo el SICA en general, lo que implica el SIC, el sistema de indicadores cíclicos, y luego el A, que es el adelantado, y el C, que es coincidente, pues ya no solo le hace una explicación general, sino luego detallada, ¿no? De que cuando son picos y cuando son valles. Y luego ya dice los resultados como tercer punto, que era lo más importante, ¿no? Y luego ya señala, bueno, pues qué pasa en mayo y explica de nuevo un poco que es coincidente y dice con juicios de valor si es ligero o alto. O sea, vamos, hace como que un favor al gobierno en razón de cómo reporta, ¿no? Y entonces eso pues no se ve bien para nada. Y luego después de la presunción de lo que pasó con estos planteamientos de plataformas de medición de la pobreza, de las bases de indicadores para medición de la pobreza, bueno, pues terminan quedando ya muy mal con ese tipo de planteamientos de cómo se maneja su comunicación social, ¿no? Pero finalmente tiene bases muy formales de cómo se miden estas cosas y bueno, pues creo yo que se salva, ¿no? En general, ¿no? Eso sería como que la definición de lo que pasa con los SICAs en concreto, aun cuando en general INEGI tenga algunos conflictos de credibilidad ya. Eso es lo que tenemos en el programa para esta parte. Voy a corte, regresamos en segundos y comentamos otros indicadores.